En nombre de Dios y la patria, cerrar la sesión. Señor secretario, da la lectura al acta. Se recibió el siguiente documento: proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Nogueira, Hoffman, Molina, Núñez, doña Paulina, Rubilar, Sabat y Turres, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de sancionar la promoción de estereotipos negativos hacia la mujer a través de mensajes publicitarios. Sería la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se puede comunicar a los invitados que pueden estar afuera? Bueno, quiero comunicarles a los señores diputados y diputadas que el primer tema, que era el que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad, va a quedar pendiente posiblemente para la próxima sesión, porque en Economía, si bien es cierto, tienen el proyecto mejor dicho, la indicación que van a acompañar el proyecto listo, no habían recibido el visto bueno de Hacienda, estaban en ese trámite, así que esperamos que la próxima semana tengamos vía libre. Sí, sí está el señor Bruna. A ver, vamos a llamarlo. Por la cámara. Llámalo tú, ahí está llamando a Oscar Bruna, está aquí. Está con un buzón de voz. Ah, bueno. Claro, es posible que... Bueno, tenemos en este caso algunos invitados, de los cuales hay una excusa para el segundo tema, que tiene que ver con el que vamos a tratar, es el que permite excluir a supermercados de la prohibición de conceder patentes de alcoholes en los casos que indica. Se excusó don Manuel Melero, tengo entendido, no sé si te llegó una carta, indicando que estaría disponible a partir de la próxima semana. Así que si vamos a continuar esta discusión, le haremos la invitación correspondiente. Haremos, don Malik, adelante, allá viene el otro invitado, asiento, acá viene don Oscar Bruna, del comercio detallista. Asiento, don Oscar. Bueno, se supone que nuestros invitados también conocen el proyecto, así que le vamos a dar en primer lugar la palabra a don Oscar Bruna para que pueda hacer un comentario de la modificación que se pretende hacer. Así que don Oscar tiene la palabra. El negro que está acá. Ahí está. Muy buenas tardes, distinguidos parlamentarios, señor presidente de la comisión. Hemos estado viendo y estudiando esta modificación de la ley 19.225 sobre expendio de consumo de bebidas alcohólicas, la cual, lógicamente, que estamos preocupados por algunas situaciones y también, ¿cierto?, debido a las constantes consultas de nuestros dirigentes de regiones sobre la situación que se les presenta muchas veces en no poder vender bebidas alcohólicas en sus locales comerciales, por encontrarse en sectores complicados y cerca de algunos jardines infantiles, algunos colegios,
y algunos lugares, digamos, que se prohíbe por la distancia de los 100 metros que guarda relación con esta ley. La posibilidad, presidente y parlamentario, de legislar sobre este tema será de una gran ayuda para el sector MIPYME y PYME de nuestro país. El comercio que yo represento, que es el comercio minorista, se encuentra comúnmente en localidades pequeñas, donde desarrolla su actividad en lugares, ¿cierto?, en la cual es muy reducido el centro de la ciudad, entre 4 o 5 cuadras, las que son en forma que están aglutinados, ¿cierto?, en el centro de la ciudad. A lo largo del país, también a lo largo de esta región, hay comunas muy pequeñas donde el comercio está centralizado en esos lugares. Por esto, el proyecto de ley es importante que se le entregue las facultades legales a los municipios para excluir la provisión del artículo 8, inciso 4, de la cual, ¿cierto?, se les permite tanto a los hoteles y restaurantes de turismo, y que además se extienda a los supermercados en lo que se refiere al artículo 3 de esta norma. Ustedes saben, ¿cierto?, que nuestro país ha sufrido bastantes catástrofes y complicaciones, en la cual, ¿cierto?, un empresario que tenga que nuevamente reinstalarse en algún lugar, primero que le cuesta mucho encontrar el lugar adecuado, y eso, ¿cierto?, él requiere para poder desarrollarse de mejor manera una patente de alcoholes que le permita, ¿cierto?, satisfacer la necesidad del sector que él atiende, en la cual, como lo dice el proyecto de ley, ¿cierto?, el consumo de una compra de bebidas alcohólicas, tanto semanal como mensual, ya está comúnmente en la canasta familiar de uno. Entonces uno va y compra y quiere comprar una botella de pisco, una botella de vino, y bueno, el local pequeño no lo puede acceder a venderlo porque no tiene la posibilidad de hacerlo. Y eso, ¿cierto?, restringe mucho el desarrollo y la importancia que pueda tener el sector nuestro en la competencia, ¿cierto?, de las grandes cadenas de supermercados, que bueno, lo tienen todo, ¿cierto?, y permite que las personas muchas veces gastan mucho más de lo que se gasta en un comercio más pequeño, en la pyme, porque se va a comprar justamente lo que se requiere, se necesita, y no viene, ¿cierto?, con el entusiasmo de las promociones, en la cual muchas veces incide en la compra mucho mayor de lo que quería adquirir la persona. Es por eso que, presidente y distinguidos parlamentarios, que el gremio lo vería, ¿cierto?, con muy buenos ojos, y una inquietud, como lo manifesté anteriormente, de muchos comerciantes a lo largo del país, que en las reuniones de trabajo que tenemos en la Confederación nos han manifestado, ¿cierto?, esta preocupación y ver la posibilidad de poder ampliar, ¿cierto?, y que puedan ellos tener la posibilidad de también trabajar en las mismas condiciones que se les permite a otro tipo de comercio. Sería, presidente, la propuesta o la actitud que nos acoge, ¿cierto?, y la posibilidad de poder apoyar esta normativa y este proyecto de ley. Gracias, don Oscar. Daremos entonces a continuación la palabra al representante de la Asociación de Municipalidades de Chile, don Malik Mugrabi. Buenas tardes a todos, honorables diputados. Dar las gracias por la invitación a esta sesión. La idea poco escuchar la posición de los municipios respecto a un proyecto de ley que es bastante interesante. Bueno, yo queríamos partir con un tema no menor, dado que nosotros contamos con un directorio compuesto por presidente y nos hemos tenido la oportunidad como profesionales contar con la posición oficial de la asociación respecto a la moción en la que sea materia de discusión y votación más adelante, pero hemos revisado como profesionales la asociación algunos temas internos respecto al proyecto de ley. Nos parece interesante, tenemos algunas sugerencias respecto a algunos artículos, pero en general yo quería partir con un tema no menor. Usted se recuerda más o menos el mes de noviembre, más o menos del año pasado, OCDE
emitió un informe respecto a la situación de Chile, en particular el consumo de alcohol, y lamentablemente Chile, uno de los países donde tenemos exceso de consumo de alcohol, y da cuenta que quizás las políticas no han sido lo adecuada o no han sido lo suficientes para disminuir el nivel del consumo de alcohol. Ese por un lado que enfrentamos hoy día como país. Y por segundo, en segundo lugar, quería comentar respecto a la ley como está actualmente diseñada. Yo entiendo que hay ciertas restricciones que tienen algún origen. Nosotros tenemos que había una propuesta de algunos diputados, que ya no lo son nosotros, sobre la posibilidad de evitar nosotros el expendio de bebidas alcohólicas a algunos sectores, pensando poco con esas medidas nosotros puede disminuir el consumo, pero en práctica no lo muestra. Es decir, efectivamente la norma que tenemos hoy día no es lo suficiente o no ha sido suficientemente capaz de evitar nosotros el exceso de consumo de alcohol. En resumen, nos parece interesante la propuesta, quizás hay que analizar con mayor detalle si la legislación tenemos hoy día ha sido suficiente capaz, como voy a insistir, de evitar el exceso de consumo de alcohol y de no existir ningún resultado efectivo. Me parece bueno volver a evaluar las normas y de qué manera se pueden mejorar. Ahora yo entiendo que el caso de los alcaldes es un tema nada menor respecto tener que tomar decisión. Nosotros, por un lado, cómo mejorar las actividades comerciales que son bastante razonables, son legítimas, cualquier ciudadano tiene el derecho a realizar las actividades comerciales. Por otro lado, también los alcaldes tienen responsabilidad de cómo evitar en sus respectivas comunas que hay también exceso de consumo de alcohol. Es una decisión, desde luego, que tiene que corresponder a cada alcalde de tomar su momento. Ahora, en cuanto al proyecto como tal, si bien uno entiende poco la lógica, lo que plantea el autor de la moción, su preocupación fundamentalmente se trata de comunas más pequeñas, donde el espacio, urbano es bastante reducido y la posibilidad de contar con patentes es bastante menor, dado que muchos de estos supermercados se encuentran en recintos tales como educacionales, de salud, recintos de carabineros o recintos donde hay más acceso público. En práctica se entiende que muchos de estos locatarios están impedidos de tener patentes que finalmente les permite, su modo, mejorar sus ingresos, ¿no? Si bien sea la intención de esta moción es así, pero a revisar poco la redacción del artículo que se está planteando, se entiende que es mucho más allá del espíritu de la norma. Me explico. Si el proyecto de ley pretende generalmente es pensar en las comunas más pequeñas, a revisar los artículos, se entiende que esa norma se va a aplicar a otras localidades, es decir, las comunas mucho más grandes. Por lo tanto, será bueno analizar nosotros la redacción del artículo que se pretende modificar, especificando, tratándose de las comunas de tantos habitantes, esta norma a nosotros no se aplica, ¿ya? Bueno, hay cuestiones, vamos a ver la redacción del artículo. Quizás también ver la posibilidad de analizar si tiene sentido esta reacción cuando se trata de un recinto donde hay terminal de buses, porque son donde hay muchos turistas que están por proceso, digamos, de paso, quieren darse el gusto de comprar bebidas, nosotros compartir con algo, entonces no tiene sentido establecer restricción. Quizás sí es razonable cuando se trata de establecimientos educacionales, donde hay menores. Ese, se tiene sentido de restringir, pero en caso de los demás establecimientos hay que evaluar si es necesario nosotros establecer esta excepción. Pero en modo general, yo insisto que hay que revisar con mayor profundidad estas normas sobre su alcance y quizás revisar en particular la redacción del artículo. Gracias. Gracias, Malik. No sé si hay alguna pregunta de los diputados, alguna inquietud sobre el tema, o analizamos el proyecto. Tal vez yo pudiera contestar algunas de las inquietudes que aquí han planteado, especialmente Malik. Es muy difícil, digamos, separar en la ley las localidades
y en segundo lugar, hay ciudades que tienen barrios o pequeñas localidades que se han generado dentro de la propia ciudad. En el caso, por ejemplo, de la propia ciudad de Temuco, nosotros tenemos dos localidades muy grandes y otras pequeñas que están en la propia ciudad de Temuco. Por ejemplo, tenemos el Fundo del Carmen, una pequeña ciudad que debe tener hoy día tal vez unos 10.000 habitantes. Labranza se fue a 25.000 y pertenece a Temuco, o sea, y está a unos 12 kilómetros o 15 kilómetros de Temuco, por lo tanto pasa a ser una localidad. Entonces, es muy difícil restringir a eso. Ahora, en el tema de educación, precisamente hay dos casos particulares que a lo mejor podríamos señalarlo, en específico si hay, digamos, una discusión mayor aquí en la comisión, que no se justifican que estén dentro de educación. El caso de los jardines infantiles. Un niño de 3 años no compra, por lo tanto no aplica, no debería aplicar una restricción en ese tipo de establecimientos. Y tampoco aplica en el caso de liceos de adultos mayores o de establecimientos de recuperación digamos, de cursos para adultos mayores. Entonces, es un tema complejo. ¿Cómo hacemos para que no sea una restricción un establecimiento que va, digamos, recibiendo a personas que ya son mayores de edad? Entonces, ahí habría que a lo mejor hacer una especificación que en el caso de educación solamente la restricción debía mantenerse con respecto a los establecimientos digamos, primario y secundario, que podría ser una solución para... Ahora, en el caso de las universidades, no sé. Yo quiero contar el caso de Temuco. En Temuco tenemos, que conozco muy bien, una situación a la que yo como concejal me opuse, a que se estableciera el casino frente a la Universidad Autónoma de Temuco. Y se estableció el casino frente a la Universidad Autónoma. Entonces, tú ves que hay situaciones y que el casino a su vez tiene bar y... ¿por qué? Porque lo consideran como un hotel con casino. Y los hoteles y los restaurantes no aplican. Tú puedes tener patentes de alcoholes al lado de un establecimiento educacional si eres un hotel, es un hotel o es un restaurante. Entonces, ¿por qué si a los hoteles y restaurantes que venden licor se les permite tener patente, cuando en el caso de los supermercados no se vende para consumir ahí? Entonces, hay una situación que no... Y en el caso de los terminales de buses es muy interesante lo que tú planteas, pero además, en las localidades pequeñas se produce de que las personas pensionadas que bajan una vez a pueblo a cobrar su pensión, necesitan comprar, ¿no es cierto?, sus vituallas, y ocurre de que hay localidades que no tienen locomoción colectiva al interior de la localidad y tienen que, ¿no es cierto?, desplazarse muchas cuadras porque no les permiten que el supermercado esté al lado de precisamente el terminal de buses. Entonces, y tenemos el tema del turismo que tú mencionas, que precisamente las personas que van de un lugar a otro y tienen que detenerse en un terminal de buses, necesitan comprar distintas cosas y no puede haber un supermercado al lado de un terminal de buses, cuando esa persona ni siquiera a lo mejor piensa comprar alcohol, sino que lo que necesita es tener un supermercado, y el supermercado no está al lado del terminal de buses. Entonces hay toda una serie de elementos que van conspirando con precisamente los emprendimientos menores, porque siempre lo hemos señalado y quiero reiterarlo, en las grandes empresas esto no aplica, no hay restricción para las grandes empresas, porque una gran empresa tiene suficientes recursos para comprar la manzana completa y entonces coloca los estacionamientos delante y cuando van a medir los 100 metros, por lo tanto el supermercado está bastante más adentro de la calle y no aplica para los que tienen recursos. Lo que estamos diciendo es que en este caso particular estamos defendiendo a la pequeña empresa que pueda funcionar sin discriminación como lo está haciendo hoy día. Diputado, Daniel sí. Tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. Primero saludar a los miembros de la Comisión de Economía que nos reencontramos después del receso legislativo. También, por supuesto, a los invitados. Y bueno, yo estaba leyendo un poco la propuesta de proyecto de ley
Y la primera, yo quería solo hacer algunas reflexiones, porque la verdad que no lo he estudiado todavía suficientemente, pero me llama un poco la atención algunos aspectos que lo que hemos escuchado tal vez en el debate en la Cámara. Lo primero es si uno piensa, por ejemplo, lo que ha ocurrido en relación al tabaco. Hay una tendencia en que más bien se ha tendido a reconocer los efectos nocivos que tiene en la salud el tabaco, y eso ha hecho que paulatinamente se vayan poniendo más restricciones que no son draconianas en el sentido de impedir la venta, pero sí, por ejemplo, de advertir las consecuencias que tiene el consumo de tabaco. Y hemos tenido debates que no son pequeños, y los que pasan, como nosotros los parlamentarios muchas veces por Casablanca, nos recordamos ahí unos carteles que aluden justamente a eso, o sea, a los impactos que tiene el alza en los costos del tabaco, pero esas son decisiones que va tomando un Estado en función de la salud pública de la población. Y ese es el aval, a partir que se reconoce el impacto que tiene. Entonces yo quiero a partir de eso hacer un símil con el consumo de alcohol, porque si bien no podemos pretender ni aspirar, y sería absurdo caer en considerar que porque un producto tiene impactos negativos en la salud pública vamos a impedir su venta, otra cosa es que nosotros la facilitemos, por así decirlo, la desregulemos o facilitemos el acceso en aquellos sectores que por distintos motivos son más vulnerables en salud, por ejemplo, al consumo de alcohol. Entonces, desde ese punto de vista, un planteamiento como la exclusión a 100 metros de la venta de alcohol para establecimientos educacionales, en mi opinión, básicos, primarios, secundarios o universitarios, a mí me parece absolutamente razonable. No solo razonable, yo diría deseable. Y si a mí me preguntan en lo personal, la pregunta mía sería ¿por qué 100 metros y no 150? ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que desde ese punto de vista no tiene que ver con la libertad de emprendimiento, tiene que ver con un bien, en este caso, que tiene relación directa con la salud pública. O sea, lamentablemente, gusten o no gusten, en el Chile de hoy, no sé, en el de 10, 15 o 20 años, el alcohol en los jóvenes tiene efectos nocivos. Y bueno, también en los adultos, pero en los jóvenes de alguna manera tenemos menos formas de control producto del factor de edad, y si asumimos toda la situación que tenemos, a mí me parece absolutamente razonable. Entonces, a mí me generan dudas de cuál de los dos principios, pues yo entiendo el apoyar a las pequeñas y medianas empresas, yo entiendo el concepto de libertad de emprendimiento, pero esto se contrapone con un concepto de salud pública. Ahora, como esto es una reflexión y no un juicio, a mí me gustaría, en lo personal, tener, por ejemplo, la mirada de la Subsecretaría de Salud. O sea, tenemos hoy día, por ejemplo, a nivel chileno, un problema de alcoholismo. ¿Esto se da entre los jóvenes o no? A juicio de las autoridades de salud, el acceso al alcohol más cercano puede tener impacto en la salud pública. Creo que sería algo importante de tener en cuenta antes de decir a priori es bueno o es malo. Yo no, insisto, creo que tenemos que tener esa preocupación. Y también me interesaría conocer la opinión de los alcaldes en esta materia, porque en mi región, por supuesto, tenemos también comunas pequeñas. Yo, por ejemplo, se me viene inmediatamente a la mente el caso de Canela, y claro, Canela es como tú bien dices, son dos calles. Dos calles paralelas, una tercera que está pegada al cerro, como una muy pequeña, y las escuelas están ahí también muy cercanas. Por supuesto que Canela tiene su botillería, pero los supermercados pequeños que hay no venden alcohol cuando están contiguos. Entonces, yo creo que sería muy importante la opinión de los alcaldes, porque ellos ven lo cotidiano, lo cercano a la gente, y desde ese punto de vista podrían aportar en forma significativa. Pero a mí me genera algún nivel de inquietud, porque entiendo que la vida o el desarrollo de la actividad de un supermercado pequeño o no, mediano o de localidades pequeñas no depende de la venta de alcohol. Entonces, tal vez hay otras medidas más efectivas, pero a mí me parece que es un tema que tiene varias consecuencias, varios efectos, y que tal vez es un poco más complejo de la primera mirada, que yo entiendo, presidente, usted comentaba, tiene que ver con la libertad de emprendimiento, pero esto tiene otras aristas que creo que no podemos obviar. Eso, presidente. Diputado Delolio, qué gusto saludarlo, diputado, no lo había visto. Gracias, presidente, igualmente. Me parece súper interesante la reflexión que hace el diputado Núñez. Yo creo que las razones por las cuales se establece una zona de exclusión son dos. Una es para evitar de que hayan personas que consuman alcohol cerca de la escuela y que puedan generar algún problema, por ejemplo, en el caso de la escuela, y puedan generar un problema en la salida de los niños, un problema de seguridad. Y otro es para evitar la venta a esos mismos niños, digo. Pero el problema de la venta se produce a los 100 metros, a los 150, y de hecho se produce a los 0 metros. Y hay un problema así de fiscalización, porque por de pronto está prohibido venderle a menores de 18, de hecho.
Y lo que pasa, como bien debe saber también el diputado Núñez, se venden estas petaquitas a 100 pesos en la feria, de algo que le llaman alcohol, digamos, pero no es alcohol, digamos, es un concentrado de algo que tiene muchas cosas y le dicen ron, digamos. Y eso evidentemente produce mucho daño. Pero yo creo que, y me parece buena la reflexión porque existe una tensión, y esa tensión que aquí se está diciendo es que esto le facilita más bien al comerciante pequeño el poder acceder a lugares a los cuales hoy día no puede acceder. Siendo uno de los factores incidentes el hecho de que pueda tener una exclusión en materia de alcohol. Si ninguno de los supermercados vendiera alcohol y solamente se vendieran en botellerías específicas, lo cual han hecho en otras partes del mundo, de hecho. En algunas partes solamente se pueden vender, como le llaman los gringos, soft drinks, depende del estado, digamos. Y se pueden vender solamente cervezas en un tipo en Suecia también, se venden solamente en un tipo, o sea, en los supermercados cerveza y a lo más algunos licores que tengan o menos de 5 grados, vinos y otras cosas así, hasta como 14, y después los otros venden las licorerías como tal. Y eso es como en las películas que uno ve que además están tapados, salen con esas cajitas como cafecitas, digamos, como para que no se vea qué es lo que está tomando. Y yo creo que también esa es una discusión un poquito como moralina, porque el suponer de que por el hecho de que no se vea lo que se está tomando, entonces no se incentiva que alguien esté tomando, bueno, es lo mismo, ya el hecho de verlo adentro de una cuestión café, se sabe que lo que hay adentro es alcohol, digamos, entonces, claro, lo único que se esconde es no sé, la marca de la cuestión. Yo creo que se puede perfeccionar el proyecto de manera de proteger o de agravar la falta de venta a menores, que podría ser uno de los problemas en caso de la exclusión, y de reducirlo para que no sea en ciudades, sino que más bien esto está pensado en lugares más pequeños, y no así en Santiago. Y sin embargo, tal como está escrito, podría ocuparse, digamos, en Santiago, y ese no es el objeto, entiendo, del proyecto de ley. Eso por el momento. Gracias, diputado Bergoglio. Yo creo que, a ver, en el tema educacional podríamos restringirlo o separar precisamente para no involucrar a todo el sistema educacional, yo creo que a la primaria y secundaria. No sé si el tema universitario. Yo quiero señalar de que si están permitidos los restaurantes donde se toma y se vende, se expende para consumir ahí, ¿cuál es la razón de que no haya posibilidad de establecer un supermercado? Quiero señalar algo. Hoy día, en un supermercado normal, la venta de bebidas alcohólicas, aquí se comprende la cerveza, por supuesto, constituye el 21% de la venta del supermercado. Y por lo tanto, un supermercado que no tiene alcohol está muy en desventaja para producir el mix que significa la rentabilidad del supermercado. Entonces, ahí hay un tema muy importante de competencia entre la pequeña y la gran empresa. Entonces, es muy importante abrirle el espacio, pero con la posibilidad de trabajar todo el mix de productos, porque si no, ese supermercado no tiene posibilidad de competir. Ya lo hemos visto en algunas digamos, localidades donde se ha producido precisamente la quiebra o el cierre de los supermercados que no tienen esta posibilidad, porque también se dio en algún minuto de abrir supermercados sin la venta de alcohol y compitiendo con otros que están 100 metros más allá, que tienen ¿no es cierto?, la posibilidad de tener alcohol, y se produce entonces una discriminación. Por eso que lo hemos planteado este proyecto. Ahora, si hay posibilidad de mejorarlo, estamos en condiciones de mejorarlo y podemos discutirlo aquí. No sé si el diputado Núñez quiere excluir a todo el sistema educacional o hacemos una propuesta de mejorarlo eliminando, o sea, manteniendo la restricción para primaria y secundaria. No sé cuál es la opinión. Presidente, bueno, yo la verdad que ha sido una reflexión leyéndolo ahora. Yo no tengo en esto una posición cerrada de principio, pero yo quiero insistir solo en algo de, a ver, ¿cómo decirlo?, de lo que yo creo que debe ser un principio legislativo, y lo quiero plantear más en abstracto antes de ir a lo concreto, porque me parece que es relevante tal vez conversarlo un poco antes de ver cómo se manifiesta en concreto. Y a mí me parece en eso interesante la siguiente idea.
nosotros tenemos que promover aquellas cosas y facilitar el consumo y el acceso a lo que, entiendo yo, tiene consecuencias positivas para la salud pública de la población. Y si a mí me dicen, vamos a promover, por ejemplo, la venta de productos orgánicos, yo tomaría más medidas que fueran en esa línea. Estoy hablando de un aspecto neutro que todos asumimos que eso tiene beneficios para la salud. O que apuntara a la venta de frutas y verduras, porque creo que eso tiene efectos positivos. Y viceversa, si yo tuviera que decir qué aspectos yo limitaría, no eliminaría, limitaría aquello que tiene efectos nocivos en la salud pública o en la salud de las personas. Y por lo tanto, si a mí me dicen que yo voy a liberar el día de mañana a través de una ley, por motivos de libertad individual, de lo que queramos catalogar, la venta de tabaco, yo creo que es una ley que no tendría el efecto idóneo, no respetaría este principio. Entonces, yo el problema que me encuentro, presidente, más allá de si excluimos o no, es de que a priori creo que el consumo de alcohol, siendo un derecho individual que cada uno tiene, porque yo consumo alcohol y lo voy a seguir haciendo, pero eso no quiere decir que a mí me parezca correcto ni pertinente que nosotros promovamos leyes que masifiquen ese consumo o que no advirtamos de los riesgos. Entonces, ahí vamos a llegar a la discusión del etiquetado. ¿Por qué si la cajetilla de cigarro tiene efectos nocivos se le pone ciertas cosas y al alcohol no se le pone? A mí no me parece ningún problema que el consumo de alcohol tenga advertencias más graves, por ejemplo, el prejuicio de la salud que las tiene, pero son pequeñas. Creo que eso no daña las libertades individuales, no es exceso moral. A mí me parece que simplemente es promover un comportamiento y otro. Por lo demás, históricamente el consumo de alcohol ha generado problemas sociales. Esto no es un tema nuevo, un tema que en Chile en su momento fue, y en el mundo, tal vez de otra connotación mayor a la que tiene actualmente. Entonces, a mí me parece complejo, presidente, a priori poner la balanza en ese sentido, porque, insisto, yo no creo que la actividad de los pequeños supermercados dependa, en las localidades, llamémoslo así, rurales, para usar un término, de esta actividad. Tal vez hay otras medidas más eficaces para cumplir el objetivo, que es darle la posibilidad de competir con los grandes supermercados. Yo comparto plenamente ese criterio, pero tal vez hay medidas más eficaces. Y claro, efectivamente el tema no es solo el consumo, también son los que consumen en su entorno, el tema también son los centros de salud. O sea, a mí me parece que el tema merece una reflexión mayor. Yo no tengo una posición cerrada, por eso no puedo hacer una propuesta, podemos reflexionarlo. Insisto, y quiero volver a reiterar lo mismo. A mí me gustaría conocer la opinión de gente que tal vez tiene más expertise que uno en esto, del subsecretario o Ministerio de Salud en este ámbito. Entiendo que subsecretaría es la que ve los temas de salud pública. Me gustaría conocer la opinión de los municipios rurales. En mi región hay una asociación de municipios rurales. Para mí sería muy importante lo que dicen los alcaldes. ¿Por qué? Porque ellos viven en lo cotidiano, ellos conocen y ellos nos pueden decir cómo una medida como esta tenga o no tenga impacto, porque lo ven cercano. Entonces ellos se pueden imaginar qué pasa si en Canela, pongo ese ejemplo, el supermercado, que debe ser uno que está, o sea, a 50 metros o al lado del colegio, vende alcohol. Tal vez no tiene ningún impacto y estos son, o tal vez sí, creo que los alcaldes lo pueden medir mejor que uno. Entonces me parece interesante escuchar más opiniones. Diputado Roberto Poblete, después el diputado Espejo y después el diputado Chay. Gracias, presidente. Saludar a la comisión después de este reencuentro, a nuestros invitados, agradecer sus opiniones. Yo soy una de las personas que firmó la propuesta que tienen ustedes como proyecto y fui, digamos, invitado por nuestro presidente, por el diputado Tuma, a participar en él. Y a mí, cualquier cosa que sea mejorar la actividad de las pymes y todo lo más, siempre va a contar con mi beneplácito. Sin embargo, creo que esto no puede ser y no es. De hecho, siempre lo conversamos así con el diputado Tuma, esto no es un proyecto acabado. Aquí necesitamos la opinión de muchas personas, de mucha gente y de muchas miradas. Entendiendo que la economía no es la esencia, no es lo central, como se ha querido hacer creer, hasta hace dentro de muy poco, y ya vimos que no debe ser y no puede ser así, que la economía es lo central de un país, sino que la economía tiene que estar al servicio de una idea, de una propuesta, de un proyecto, de un concepto cultural de lo que queremos para este país, para esta sociedad que estamos viviendo. En esa mirada yo creo que este proyecto necesita, y ahí yo tengo que decir que estoy muy de acuerdo con el diputado Núñez, necesita la opinión de la gente de salud, de las municipalidades. A mí me gusta eso, que la municipalidad podrá excluir
o de esta prohibición, hoteles, que se hoy lo que se está proponiendo acá, y también al supermercado o los comercios que estime conveniente. Que dejarle de alguna manera la facultad a la gente que está en el territorio para decidir qué es lo que más le conviene. Yo soy partidario, como el diputado Espejo bien sabe, de la cosa territorial, de la cosa regional, y creo que cada lugar debe tener sus propios criterios para enfrentar sus propios problemas. En ese sentido también este proyecto le estaría entregando a las municipalidades eso. Me gustaría escuchar a la gente de educación también. Me gustaría escuchar, en fin, aquí se está abriendo la posibilidad de empezar a pensar un tema que no es menor y que, si nos apuran un poco, habría que volver a estar de acuerdo con el diputado Núñez en el sentido de que esta droga que es el alcohol, esta droga que es el tabaco, nosotros hemos hecho vista gorda en muchos aspectos. Pero yo soy partidario de que mientras mejor sepamos y más inteligente podamos legislar y aceptar que existe y que es una parte constitutiva de la sociedad y que forma parte de tiempos ancestrales de nuestra cultura. Si no fuera por el vino no existiría la religión católica, no existiría el teatro, no existirían cosas muy importantes que forman parte de la tradición y que nacen desde allí. Entonces, aquí es muy importante para nosotros escuchar la opinión de todos y legislar al respecto. No hay nada peor para un país que ponerse con los ojos tapados o no querer administrar o no querer digamos, legislar sobre un tema que existe. Es la única manera que yo creo que es la puerta abierta para que crear los clandestinos, las conductas escondidas, porque sabemos que eso va a ocurrir sí o sí. Entonces, presidente, a mí me parece este un buen pretexto, este proyecto es un buen pretexto para ponernos a conversar en serio sobre un tema que es mucho más allá de un tema de la simple economía. Gracias, señor presidente. Diputado Espejo. Presidente, yo quiero primero saludarlos, saludar a los miembros de la comisión, saludar a los invitados, saludar muy especialmente al diputado Poblete, a quien le quiero pedir excusas por haber llegado tan serio y no haber intercambiado expresiones más amables como usted merece. Y de hecho estoy tan conmovido por su planteamiento, que creo que contribuye a ilustrar lo que ha planteado el diputado Núñez, que simplemente me adhiero a lo que han planteado. Y quiero agregar una cosa muy breve. El punto del diputado Núñez es muy pertinente y a mí me hace ver la inconsistencia de mi primera aproximación a este proyecto, porque yo he sido contrario a facilitar el acceso a la cannabis, particularmente en menores, por los mismos argumentos que el diputado Núñez, que parece más partidario de esa medida, ha esgrimido contrario. Y me parece entonces que esta es una gran oportunidad para conversar sobre los límites, sobre los contornos, sobre la forma, que es el problema de fondo, sobre la forma de conciliar objetivos que en ocasiones son contradictorios. Y la manera en que encontramos esto. Yo quiero agregar solamente dentro del listado de invitados, para que después lo revisamos con detalle. Me parece un muy buen punto agregar a educación. Yo agregaría el Senda, las estadísticas están en el Senda, y con eso podemos provocar una discusión interesante que nos permita hacernos cargo por una parte de los desafíos que tienen que ver con la pyme, con la lucha contra la informalidad, que es parte de esta preocupación, pero también ponderarlo a la luz de estos otros valores que están en juego, particularmente los desafíos de salud pública, que a todos nos inquietan también. Y solo quiero finalizar celebrando que el diputado Poblete esté tan activo en esta sesión y con una palabra tan iluminadora desde el inicio. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Said. Muchas gracias, presidente. Yo quiero decir que este tema lo discutimos en la legislatura anterior y yo lo voté en contra. Y así como está, lo voy a volver a votar en contra. ¿Ya? Lo quiero decir porque está el tema efectivamente de la salud, está el tema, ¿no es cierto?, de la proximidad de los establecimientos educacionales, pero además nuevamente viene formulado de la misma forma que hace un tiempo, digamos, donde aquí se está eximiendo a los supermercados. Entonces aquí lo que se dice ya es que lo que busca esto es tratar de proteger a las pymes y resguardar al pequeño comercio, ya, pero en general la pyme
En general no tiene forma de supermercado, es más bien el almacén de barrio, el mini market, etcétera. Y acá, en la letra P, ¿no es cierto?, de artículo 3º de la ley, efectivamente cuando uno lo ve, se trata de supermercado de comestibles de abarrotes de la modalidad autoservicio, o sea, no puede ser un almacén, con una superficie mínima de 100 metros cuadrados de sala de venta, más bodega y estacionamiento, con a lo menos 2 cajas pagadoras de salida, y los cuales podrá funcionar, o sea, para ellos le estamos generando la excepción, ¿ya? No para el almacén, ¿ya? Para los supermercados, sin hacer ninguna distinción si se trata de pequeñas localidades, de grandes localidades, sin hacer ninguna distinción si es que esto podría ser efectivamente a lo mejor un máximo, ya no, este es el mínimo, de ahí para arriba. O sea, aquí esta excepción vale para Jumbo, para el Unimark, para el Líder, etcétera, ya, el Totus, para ello. Entonces, a mí me parece que cuando aquí estamos hablando de este proyecto pro pyme, ya, la verdad es que es un argumento retórico, no es lo que dice el proyecto. Más bien por el contrario, ¿no es cierto? A lo mejor la pequeña botillería que está a 150 metros del establecimiento educacional va a tener que competir con el supermercado Unimar, que está a menos de 100 y que se va a poder instalar, que va a poder patente de alcoholes. ¿Eso es lo que queremos? Yo lo quiero preguntar derechamente. Yo creo pero eso es lo que dice el proyecto, digamos. Entonces, ya yo lo veo porque aquí están casi todos los... Bien transversal de la Comisión de Economía está firmado este proyecto de ley, ¿ya? Y a mí me parece que yo estoy, digamos, contra la idea matriz del proyecto, ¿ya? Así de simple, ¿ah? Entonces, puedo invitar a quien queramos, ya invitemos a todo el mundo, pero yo creo que cuando uno lee el proyecto, ¿ah? Y lee las normas que se hace alusión, ¿no es cierto?, donde se genera una excepción para los supermercados que tienen ese mínimo, la verdad es que yo sería partidario de votarlo en general en contra. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chaín. ¿Alguien más me pidió la palabra? Va a ser diputado Jarpa. Bueno, yo creo que aquí estamos viendo que nosotros estamos normalmente legislando para todo el país. Y como tal lo dice el diputado Núñez, yo creo que cada comunidad, cada comuna tiene su propia realidad. Y si bien es cierto, todos los municipios, al otorgar las patentes, tienen que tener, son vistos por el Consejo. Pero yo creo que aquí el problema es que si nosotros aprobamos y el Consejo lo rechaza, podrían ir a la Corte. Entonces yo creo que lo que se podría delegar acá, y no sé si está de acuerdo mi amigo Fachaín, de que sea darle esta posibilidad a los municipios, que sea una decisión de los municipios, para que ellos analizando lo decían. Así está establecido. Los municipios podrán efectuarlo. Podrán. Sí. Así está establecido. Porque yo creo que es darle una posibilidad para que... ¿Quién mejor que el Consejo Municipal el que puede determinar la situación? Porque yo creo que aquí también nos olvidamos, y yo creo que aquí hay un tema que es la fiscalización. Entonces muchas veces por un problema de simplificar la fiscalización o no hacer la fiscalización, no le damos herramientas para que cada municipio decida sobre su propia realidad. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jarpa. Mira, yo quiero señalar lo siguiente, que bueno, yo creo que este proyecto puede ser interesante para discutir muchos temas que tienen que ver con lo que aquí se ha señalado. Primero quiero señalar que yo hace pocos días atrás estuve en una reunión con la Asociación de Supermercados de Chile para señalar una inquietud que tiene que ver cuál es el límite de expansión de las cadenas de supermercados. Se acaba de establecer un supermercado en Santa Bárbara, que es precisamente de una cadena de Walmart, donde prácticamente no va a dejar a nadie parado ahí. Se estableció otro local en Victoria, del local a cuenta de Walmart, donde su influencia llegó a Traiguén. Hoy día, si bien es cierto, las grandes cadenas no tienen
posibilidades de comprar otra cadena, porque para poder hacerlo tienen que ir a la Fiscalía Nacional Económica, y la Fiscalía no le va a permitir crecer. No está hoy día contemplado la limitación al crecimiento orgánico, de tal manera que ellos están creciendo de manera realmente a su antojo. Y por lo tanto aquí lo que nosotros señalamos es que, si bien es cierto no hay un límite para que la gran empresa siga creciendo, ¿cómo nosotros facilitamos de que la pequeña empresa pueda subsistir evitando ser discriminada? Y aquí hay una discriminación. Y por otra parte, en el artículo 8º se señala que la municipalidad determinará en su respectivo plano regulador o a través de la ordenanza municipal la zona de territorio donde podrán establecerse este tipo de establecimientos. Entonces, ahí se responde un poco la pregunta de que son los municipios los que tienen que ordenar en el artículo 8º de la ley. Entonces, está entregado a los municipios la regulación de fijar zonas para establecerse, pero ¿por qué, la pregunta que hacemos nosotros, no se puede permitir que haya un supermercado al lado del terminal de buses? ¿Por qué no puede haber un supermercado al lado de Carabineros? ¿Quién me puede dar una razón de esa legislación que está bastante antigua y que no encontramos razón? Entonces hay muchas limitaciones. Yo entiendo y comparto con el diputado Núñez, y yo creo que podemos trabajar el tema con el tema educacional. Me parece a mí interesante de permanecer la restricción siempre y cuando no afecte a otros establecimientos educacionales que no tienen ninguna razón de tener una limitación, porque eso provoca, ¿no es cierto?, una limitación. En fin, yo creo que podemos entonces concordar de que en las próximas sesiones podemos invitar, primero, que la Asociación de Municipios que está representada aquí por Malik tome una, tal como lo expresó al principio, una decisión para representar el interés de los municipios. Es una discusión que ustedes tienen que tener al interior y traer una posición oficial e invitar, por supuesto, a otros actores que aquí se han señalado. Diputado Chain. Yo lo que haría es que, más que incorporar la excepción, yo creo que el problema no está en el tipo de local excepcionado, sino que yo haría una discusión más bien probablemente en relación a los lugares. Porque, de hecho, garitas de movilización colectiva, yo diría que son paraderos de buses, o sea, está lleno de supermercados que tienen un paradero de bus al lado, y botillería y todo, o sea, eso no se cumple en la práctica, ¿ya? Y qué bueno que un supermercado pueda estar cerca de un terminal de buses rurales, porque la gente no tiene que pagar además un taxi para llevar las cosas del supermercado al bus para poder subirse, y yo creo que sería una buena cosa. Pero la pregunta es lo mismo eso que en relación a establecimientos de educación o establecimientos de salud. Entonces, yo más bien lo que haría es hacer una revisión, si se quiere avanzar en esto, más bien qué tipo de establecimientos deberían estar, ¿no es cierto?, excluidos, limitados en relación a qué tipo de lugares. A mí me parece que tenemos un catálogo muy amplio de lugares con una excepción también muy general. Quizás por esa vía se podría uno tratar de acercar a buscar una solución para lo que se ha planteado, pero así tal como está, de generar una contracepción, digamos, para los supermercados, supermercados con la definición que hoy día está de supermercado sin ningún límite, a mí me parece que es el camino claramente equivocado. Pero a lo mejor, ya que está la Asociación Chilena de Municipalidad acá, podríamos darle una vuelta un poquito más profunda, ¿no es cierto?, porque evidentemente que hay tipos de lugares donde se definen, digamos, distancias mínimas que no tienen mucho sentido tratándose de supermercado. A lo mejor no es bueno que exista una cantina al lado de un terminal de buses, ¿ya?, por así decirlo, ¿ya?, pero otra cosa es que hay un supermercado. Bueno, yo quiero pedirle a los diputados que demos un plazo para formular indicaciones y hagamos invitaciones una vez que formulemos las indicaciones, porque precisamente si vamos a llamar a otros actores a conocer este proyecto, podemos dar un plazo para mejorar el proyecto tal como se ha manifestado acá, y después de eso hacemos las invitaciones con el proyecto mejorado. No sé si les parece a los diputados. ¿Ah? Muy bien. Diputado del Óleo.
Perdón. Mira, hubiera sido alcohol, no sería... Pura agua, no. No, que yo no perdería de vista que el objetivo es que se produzca mayor competencia y permitir de que hayan supermercados más pequeños que puedan acceder a lugares hoy día a los cuales no pueden acceder. El tema de si venden alcohol o no, en el fondo es accesorio a eso segundo. No es el eje central de la política, a pesar de que, como bien dice el diputado Chaín, es lo que aparece, digamos, pero la propuesta es más bien la primera. Entonces me parece razonable que uno vea cuáles son los lugares y de todas maneras, como dije antes, creo que hay que ponerle coto, porque tal como está aquí, cualquier tipo de supermercado podría instalarse. Y esa no es la lógica, o sea, el tamaño también tiene que estar limitado, para que sea pyme, y en segundo lugar, los lugares en los cuales puedan establecerse también. Ahora, es obvio que esto no es para Santiago. Si ya va a cruzar la Alameda, ya va a cruzar los 100 metros, digamos. Entonces ya está al frente del colegio, al otro lado de la Alameda y ya está. Y eso pasa en las comunas, cosas además de ir bajando por la Alameda y darse cuenta que eso efectivamente ocurre todas las cuadras, digamos. Sino que es más bien en zonas más rurales. Y cuando cuando es el municipio el que decide si da o no da, estas son discusiones que a mí me ha tocado presenciarlas en algunos consejos. El problema que tienen los municipios son con los clandestinos. Y en general se dan pocas patentes de alcoholes nuevas. Entonces, si eso es así, y hay un problema en la comuna, en el lugar mismo donde quisiera el supermercado ponerse, bueno, obviamente el Consejo no lo va a aprobar, digamos, si es un problema para los vecinos, digamos. Entonces, en esto tendría que haber una comunidad que quisiese que esto ocurriera. Y eso me parece muy razonable, que sea esa discusión que se dé en lo local y no solamente a nivel de la ley, digamos. Primero, diputado, yo no sé, porque aquí se ha hablado mucho de la región metropolitana. ¿Podrá hacerse un proyecto de ley excluyendo a la región metropolitana? Una pregunta que yo no sé si está dentro de la constitucionalidad hacer aquello, ¿no? Yo me recuerdo de cuando se discutió el tema con los casinos, se hizo una discusión bastante, yo no sé cómo se determinó al final dejar fuera a Santiago, pero es una consulta que quería señalar, porque la verdad que no sé cómo en la técnica legislativa podríamos dejar afuera de Santiago. Y lo otro que podríamos a lo mejor limitar, si naturalmente aquí se pretende colocarle un número de cajas registradoras para que no entren, eso podría ser. Entre 2 y 6 cajas registradoras, por ejemplo, señalar, los supermercados tienen 12, 20 cajas, los grandes supermercados. Podríamos incursionar en mejorar el proyecto y yo les pido a los diputados que trabajemos la próxima semana y hagamos entonces un ejercicio de todas estas consultas que aquí se han hecho. Diputado Núñez. Presidente, bueno, yo creo que estamos disponibles a hacer indicaciones y a ver cómo efectivamente se cumple mejor la idea, entendiendo que hay un debate y una tensión ahí en este tema de la libertad de emprendimiento y la salud pública, pero el debate se puede realizar. Sin embargo, presidente, escuchándolo a usted, a mí me hace mucho sentido lo que usted plantea respecto a la expansión de las grandes cadenas de supermercados y cómo eso afecta al pequeño comercio, que también incluye a un pequeño supermercado. Porque claro, un almacén en una ciudad grande, en una comuna pequeña, el supermercado al final también es un almacén grande. O sea, lo que quiero decir es que las dos cajas tampoco le dan necesariamente un volumen como para catalogarlo de gran comercio. O sea, podemos decir que al final va a ser pequeño, o en el mejor de los casos, si es muy exitoso, con suerte mediano, pero no va a dejar de ser un almacén grande, guardando las proporciones. Entonces, sobre esa base, presidente, lo que yo me pregunto, y no será posible, independiente de este proyecto, ¿por qué no abrimos la discusión y abordamos el problema de fondo? ¿Estamos de acuerdo que en Chile terminemos gobernados por 3 o 4 grandes cadenas supermercadistas, independientes, y que van a ir, yo tengo esa convicción, van a ir al comercio minorista? Yo esto lo escuché hace 10 años. En ese momento yo estaba viviendo en la región metropolitana, en La Granja, y escuché que los supermercados habían tomado la decisión de, al no tener ya más espacios grandes para poder construir el gran supermercado, lo que iban a hacer en algunos sectores era construir supermercados de barrio. Un formato más pequeño, un formato más móvil, y me llamó la atención cómo estaban comprando sectores en ese minuto del barrio antiguo. Entonces, yo le pregunto, presidente, porque me parece a mí que tal vez esa es la manera de combatir el problema, más que este efecto muy colateral. Y claro, puede ser que nos tomemos con algunos temas, digamos, de un tinte más complejo, que nos digan las normas, la inconstitucionalidad o no, la libertad de empresa,
Pero francamente, presidente, yo comparto 100% su diagnóstico. O sea, aquí no hay que... Lamentablemente vamos para allá. O sea, en 10 años probablemente no van a quedar, así como hoy día hay muy pocas farmacias de barrio, supermercados, llamémoslo así, de barrio, para graficar un supermercado mediano y pequeño. Y yo creo que si no tomamos medidas en ese aspecto más radicales, en el sentido de la palabra de combatan el origen del problema, creo que estas medidas van a ser absolutamente secundarias. O sea, creo que son muy colaterales. Entonces, si es que ese debate se está dando, yo no conozco el rubro en detalle, me parece excelente, pero propongo, presidente, que independiente que usted presida o no la Comisión de Economía, nos invita a ver la discusión, porque me parece extremadamente pertinente, y tal vez hay fórmulas más expeditas que las que uno conoce, distintas a las que hoy día existen, que pueden ser en la práctica, como usted bien decía, vulneradas por la vía del formato pequeño, porque claro, uno se imagina un líder express, por poner el caso supuesto en Santa Bárbara, y yo no sé qué almacén va a resistir eso. Yo no sé qué almacén va a resistir. Entonces, y claro, ese líder express puede instalarse y estar un año a pérdida porque tiene además detrás ¿cómo se podría decir? Una espalda financiera para sostenerse, y después de eso, ¿qué va a ocurrir? Entonces, a mí me parece extremadamente relevante lo que usted ha planteado, independiente de la esencia misma del proyecto. Le voy a compartir en algunos días más, a lo mejor estamos trabajando en un proyecto porque no es fácil abordar este tema, un tema en un país donde hay libertad, digamos, para poder trabajar en todos los temas, y es difícil. Quiero saludar, oye, antes que nada, porque tú llegaste atrasado, parece, ¿no? A don Alberto Albornoz, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quilpué, que también estaba invitado. Así que le vamos a dar un minuto si quiere intervenir, o no sé, don Alberto. Me gustaría intervenir sobre el último punto que mencionó el diputado que está a mi lado. Perdón. La verdad es que yo creo que lamentablemente a ver, el tema se transforma en que el último punto es extremadamente relevante, yo creo, para el país. Yo quiero poner un par de temas asociados a eso, porque creo que se transforma, desde mi punto de vista, el tema central, que es el que se está buscando legislar, en menor respecto al punto que agregó. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Yo he pedido que se concentre en algún nivel de estadística en términos de los volúmenes que hoy día implica cómo el gran comercio, perdón, los grandes supermercados hoy día están llevando a cabo políticas muy expansionistas, que implica que ellos cada día representan un porcentaje altísimo de las ventas del comercio. Y yo he querido establecer una relación entre las ventas de estos grandes supermercados y los volúmenes de personal que ellos tienen, para llegar a determinar que probablemente, o sea, y creo estar más o menos en lo cierto, porque algunas cifras por ahí puede jugar en su momento, en que ellos, cada trabajador de un supermercado vende N pesos mensuales, cada trabajador, N pesos, y gana 20 pesos. Y un empleado de un negocio pequeño vende la 100ava parte de lo que vende ese empleado y gana prácticamente la misma renta de ese empleado del supermercado grande. Quiero decir con eso de que la concentración de la venta, que permite en el fondo maximizar el beneficio de los supermercados, porque al fin de cuentas ellos ponen el piso y el pequeño queda siempre ahí rajuñando. No sé si me hago entender, pero yo creo que es un tema demasiado relevante en este problema de la concentración. Entonces, yo quisiera solamente agregar al tema que dice relación con la invitación de hoy, en que yo tengo una particularidad como comerciante. Yo salgo en las noches a buscar panaderos y les puedo confesar que la cantidad de clandestinaje que existe es salvaje. Y el clandestinaje no solamente implica alcohol, implica la droga. Entonces yo creo que las medidas que se puedan tomar en términos de actualizar este modelo, porque el ser humano hoy día yo veo que la legislación alrededor de mi panadería se junta un montón de curaditos, pero Carabineros no se los puede llevar detenidos, ni se los puede llevar a la comisaría. Entonces ellos toman afuera. O sea, no sé si creo que es más complicado que una persona vaya a comprar a un negocio alcohol o que la gente esté tomando en la calle.
Entonces, yo creo que, y discrepo un poco no le sé el nombre del señor, a él, El diputado Espejo. diputado Espejo, disculpe, cuando hizo la comparación de la droga, digamos, de la marihuana. La marihuana tiene una restricción, y que hoy día se hace una apertura respecto a un modelo es distinto, porque el alcohol ha tenido, no tiene la restricción de droga, o sea, de que esté combatido por la ley. ¿Ah? O sea, alguien que consuma alcohol no está penado por la ley. Entonces, creo que la comparación que usted hizo es como muy alejada. El consumo tampoco de droga, de cannabis. Sí, pero bueno, estaría sí, de acuerdo. No, sí, estoy perfecto, de acuerdo. Retiro entonces, señor Cerrado. Entonces, yo creo que eso solamente. Gracias, y agradezco la oportunidad gracias, de participar. Diputado, Roberto Poblete, ¿quiere decir algo o levantó la mano así nomás? No, ya. Dale, estaba alegando. Bueno, oye, quiero... Siempre podría agregar algo más, pero por ahora es suficiente, señor presidente. Vamos a darle, vamos a aprovechar esta instancia para darle la bienvenida a una visita que tenemos aquí el diputado Edward. Yo creo que el último punto que tocó nuestro invitado Alberto Lonó tiene la verdad que una cosa que uno de repente se olvida, de precisamente el que cuando las personas no encuentran, ¿no es cierto?, satisfacerse esta demanda, nace esta cosa del clandestinaje. Entonces, yo creo que también ahí los alcaldes tendrán que ver en cada... Por eso es que es interesante lo que plantea el diputado Jarpa, que insistir en que son los municipios los que podrán, ¿no es cierto?, entregar. Ahora, para el conocimiento de algunos de los diputados o alguien que habló por ahí, existe una normativa que establece un cierto número de patentes de acuerdo al número de habitantes. Entonces ocurre de que yo no sé si esa normativa, me dirijo precisamente al representante de los municipios, está acorde con el Chile de hoy, porque yo no sé si... Yo fui concejal en Temuco, me acuerdo, no sé si eran 600 y tantas el número de personas por una patente de alcohol, o eso ha ido cambiando o se mantiene ahí. Entonces no conozco cuál es el criterio que hay hoy día. ¿Qué es lo que piensa? Esto podría ser una buena pregunta para la Asociación de Municipios sobre esta normativa, de que está ligado al número de personas. Yo te planteo esto porque ocurre de que en este verano me ha tocado visitar algunas localidades que tienen algunas patentes de alcohol de acuerdo al número de habitantes regulares. Pero la explosión del turismo ha provocado hoy día de que localidades que tienen, por ejemplo, 2 o 3 patentes de alcohol han sido, ¿no es cierto?, demasiado poco, a lo mejor con esta explosión del movimiento ciudadano hacia ciertas localidades, especialmente en el sur. Yo he visto en el sur, ¿no es cierto?, de que han crecido 3, 4, 5 veces en el verano de la población normal que tienen. Y ahí se produce entonces un problema que hay que analizarlo a propósito de lo que estamos discutiendo hoy día. Sería interesante que los municipios nos señalaran cuál es la situación que está ocurriendo en destinos turísticos donde crece la población 3 o 4 veces lo que está en el año normal. No sé si hay alguna otra pregunta, y si no, vamos a dar demos un plazo para indicaciones. No sé si, secretario, ¿cuánto sería el plazo para indicaciones? Si se quiere seguir con este proyecto Sí, la próxima semana, tendría que ser, podría ser... martes a las 12. Bueno, entonces, dejémoslo hasta el martes a las 12 de la próxima semana para traer indicaciones, porque tampoco tenemos otros proyectos en este minuto en tabla, y se va a tratar seguramente el proyecto que está pendiente, que no se vio hoy día, que tiene que ver con los correos de propiedades, que el Ministerio de Economía señaló que está esperando un visto bueno del Ministerio de Hacienda, y esperamos que así sea. ¿Perdón? El proyecto del INE, había una situación de espera que estábamos nosotros, que el Ministerio de Economía nos dijera, digamos, que estaba en condiciones para retomarlo. Estamos esperando una indicación de ello.
habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.